Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas, en este nuevo capítulo. Hoy nos vamos a referir a un tema muy interesante, que es el siguiente. El presidente Biden en el centro de la geopolítica mundial. Y yendo de una vez al punto, afirmamos lo siguiente, que los Estados Unidos sea la nación con la economía, con el poderío militar y las instituciones democráticas más poderosas del mundo, hace que quien ejerza el liderazgo de ese país tenga la enorme responsabilidad de luchar no solo por el bienestar integral de sus ciudadanos, sino también porque la democracia y la libertad se desarrollen y profundicen lo más ampliamente posible en el planeta. Esto implica ejercer toda su influencia para eliminar o por lo menos neutralizar la acción de las tiranías, especialmente las que se apoyan en lo que podemos llamar con propiedad nefastas alianzas internacionales del crimen organizado, las más peligrosas de ellas vinculadas al narcoterrorismo mundial. Vale la pena señalar que el presidente Joe Biden tuvo una muy destacada actuación durante 36 años en el Senado norteamericano, ejerciendo mucha influencia en el diseño de la política exterior de ese país. Entendemos incluso que jugó un papel muy importante en la formulación del Plan Colombia con el presidente Pastrana, por lo que resulta de mucho interés conversar con respecto a la visión geopolítica que este líder tiene hoy desde la presidencia de los Estados Unidos. Resulta evidente que el triunfo del liderazgo de Biden en las recientes elecciones norteamericanas implica un cambio radical en la orientación, estilo y velocidad en la conducción de ese país, que se está manifestando de manera contundente dentro y fuera de los Estados Unidos. Para analizar el impacto de este importantísimo tema, tiene con relación a los propios Estados Unidos, al resto del mundo, pero de manera muy especial con respecto a nuestra querida y tiranizada Venezuela, vamos a conversar con nuestro protagonista de hoy. Se trata de un calificadísimo especialista en la materia que forma parte de una familia que se ha destacado por realizar importantes aportes al progreso de la región zuliana y del país. Me refiero al doctor Jesús Sánchez Melián, zuliano, politólogo, graduado en la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo. Obtuvo una beca Fulbright que lo llevó a los Estados Unidos para cursar una maestría en Relaciones Internacionales. Luego cursó un programa de Historia Contemporánea y además un programa de doctorado en Historia enfocado en la historia de los Estados Unidos y sus relaciones con América Latina. Ha sido docente universitario en los Estados Unidos y en Venezuela. Además, en Venezuela se desempeñó en el mundo de la comunicación. Integró el equipo de relanzamiento del diario La Columna y fue director fundador del diario La Verdad, ambos en Maracaibo. Y actualmente es el editor de su publicación El Comercio de Colorado, con sede en Denver, por supuesto Colorado. Es analista político de Telemundo, Denver y Dallas. De manera que estamos en presencia de un protagonista altísimamente calificado, como dijimos, y vamos a entrar de lleno en la materia. Jesús, como comentábamos previamente, el presidente Biden tiene una trayectoria política que particularmente durante los últimos meses ha sido muy analizada. Considerando esta premisa, ¿qué nos pudieras comentar en líneas generales, porque después vamos a entrar a aspectos más específicos, sobre el rol que Estados Unidos debe jugar en el mundo?
Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Fernando, por esa introducción. Y lo que lamento es no poder conversar en este momento sobre béisbol, que es una de tus materias, de tus pasiones. Y me pones entonces en este compromiso de hablar de temas tan serios y tan espinosos como la política exterior. Pero bueno, vamos a intentar hacer algunos comentarios que sean de interés para la gente. Estamos en presencia de un presidente norteamericano que durante la mayor parte de su actividad como parlamentario se dedicó a la política exterior y fue como senador, porque fue electo como senador a los 29 años y pasó allí 36 años, 12, más de una década de ese tiempo, estuvo presidiendo la Comisión de Política Exterior del Senado, que es como el epicentro de las decisiones en esa rama de política de los Estados Unidos. Y entonces estamos en presencia de digamos, de un presidente que maneja, digamos, perfectamente y conoce el mundo actual, cómo se llegó a eso y qué es lo que viene en el futuro. Es decir, es un presidente que conoce personalmente a todos los factores políticos del mundo. Es decir, que eso no es una cosa, digamos, común. Existe en este momento. Sin embargo, hay una paradoja. Ese presidente que es tan conocedor de política exterior tiene enfrente una acción doméstica que debe, digamos, resolver de manera inmediata para poder tener esa dimensión exterior. Y el asunto local es una economía destruida con un año de inactividad de lo que ha sido la pandemia y que de no recuperarse va a tener consecuencias de más largo plazo porque tiene que ver con la salud de la población norteamericana. Pero a su vez, esa tarea de recuperación tiene también una dimensión exterior porque tienes entonces que evitar que del exterior puedas tener algún tipo de impacto adicional para la recuperación. Es decir, que tienes entonces una figura que conoce la política exterior, pero que posiblemente tiene que estar enfocado en lo doméstico por unos cuantos meses. Claro, pero el presidente Biden tiene claro que para convertir este círculo vicioso, que es la pandemia, la economía hacia abajo, tiene que buscar la manera de frenar la pandemia para que la economía se reactive. Hay otros líderes en el mundo que están actuando al revés, como el de Brasil, en fin, pero bueno, mira, si consideramos la importancia geopolítica de Venezuela en la actualidad, en primer lugar por su ubicación geográfica, en segundo lugar por las enormes riquezas materiales y humanas que posee, en tercer lugar por el conflicto que la migración venezolana le está ocasionando a muchos países del mundo y especialmente de Latinoamérica. Y en cuarto lugar, por la permanente acción desestabilizadora que la cúpula de la tiranía de hoy desgobierna a Venezuela y que realiza esa acción de desestabilizar en muchos países de la región y del mundo. Tomando todo esto en cuenta, ¿cómo es posible que el mundo libre no haya podido hasta el presente contribuir de manera eficiente para resolver el problema que significa la dictadura venezolana? Me lo contestas al regreso porque tenemos que ir a un corte muy breve y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con el doctor politólogo Jesús Sánchez Melián y había dejado en el aire una pregunta. Considerando la importancia geopolítica de Venezuela y enumeramos varios factores, ¿cómo es posible que el mundo libre no haya podido hasta el presente contribuir de manera eficiente para resolver el problema que significa la dictadura venezolana? Bueno, básicamente porque tú lo has dicho, Venezuela es un problema geopolítico, en el sentido de que Venezuela es en este momento, si lo vemos en términos lo más crudo posible, Venezuela es un satélite cubano, en el cual digamos, el régimen de La Habana
tomó posesión para poder articular una acción en el área y ha incorporado la presencia de Irán, la presencia de China y la presencia de Rusia. Entonces, esa acción internacional hacia Venezuela un problema un poco más complejo para resolver, pero de eso sabe Cuba, el haber convertido a Venezuela en un problema geopolítico que obliga a que para poder actuar tiene que haber cierta coordinación o cierta acuerdo o cierta entendimiento con estos otros poderes del mundo. Y yo supongo que esto de alguna manera está en este momento en consideración por la administración Biden. ¿De qué se trata? Bueno, se trata que todos estos países que acabo de nombrar tienen algún conflicto y necesitan en este momento un cambio o un acuerdo con Estados Unidos, con la administración Biden. Empezando por Rusia. Estamos hablando de sanciones fuertes que se impusieron en la administración Obama, no fueron levantadas durante la administración Trump y ahora Rusia aspira a tener mejor acuerdo, un poco desde el punto de vista económico con Estados Unidos. Ya Biden le dijo, mira, espérate un momentico, ¿cómo es la cosa aquí? Lo llamó asesino hace una semana. En el caso de China, que la propaganda trumpista decía que Trump iba a ser muy suave con China. No, para nada. En una reunión reciente hubo un planteamiento muy duro sobre lo que Esta fue la reunión en Alaska, ¿no? En Alaska, exactamente. Una relación muy dura, un planteamiento muy duro que no comienza bien. Y tercero, el caso de Irán, en el cual hubo un acuerdo de armas que promovió la administración Obama, la suspendió Trump, pero para que se pueda restablecer esa relación con Irán, tiene que haber alguna concesión. Y luego el caso de Cuba, que a pesar de que Biden formó parte de la administración que mejoró las relaciones con Cuba, no significa que esa es la postura individual de Biden. Entonces, estos países que significan un factor de poder en Venezuela o que son en realidad el factor de poder en Venezuela, necesitan concesiones la administración Biden. Vamos a ver si de pronto será Venezuela esa ficha de cambio de manera de promover un cambio, una transición en Venezuela vigilada, pero que de alguna manera pueda significar cambio en lo interno a cambio de posturas más suaves con relación a estos países. Eso pudiera estar en el escenario y te repito, tú sabes muy bien de esto, Cuba ha sido el gran articulador de esa estrategia internacional y Venezuela forma parte de eso. Es decir, y duele mucho decirlo como venezolano, porque esa idea nacional de sentido está totalmente perdida. Venezuela es una ficha de cambio en el escenario internacional y pudiera ser que Cuba, en ese juego de tener mejor relación con Biden, pudiera promover inclusive una transición en Venezuela. No para bien, sino en términos de intereses. Mira, Jesús, yo me estoy sonriendo porque te me has adelantado como a 3 preguntas, pero magnífico, porque estamos desarrollando el tema como es, ¿no? Yo tengo la información de que el presidente Biden le planteó, ya mandó a decirle a los cubanos que podrían mantener una relación en la línea que inició Obama, que además eso tenía una contrapartida, que era democratizar más a Cuba. Lo que pasa es que ellos no cumplieron. Y bueno, diciéndole que podían profundizar esa línea, remesas, viajes, etcétera, siempre y cuando se fueran de Venezuela. Los cubanos parece que no han contestado. Ahora me gustaría que dieras, pero eso sí, un tips, porque con Corea del Norte. Corea del Norte, por una parte, la Unión Europea, el Reino Unido y los países del Grupo de Lima. Así, para aprovecharte a fondo, Jesús. Empiezo con Corea del Norte, ¿no? Mira, Corea del Norte en este momento es un régimen tragicómico y la relación con Corea del Norte es de comedia, ¿no?
porque no representa, digamos, hay unos factores de contrapeso y de control al régimen norcoreano que no significa en este momento, al día de hoy, puede que me equivoque, un riesgo real a la seguridad norteamericana. Entonces, Claro. esto que ocurrió recientemente, que el líder de allá, no recuerdo el nombre, sí, no recuerdo pronunciarlo correctamente, acaba de lanzar un misil, digamos, de prueba. Eso lo hace de vez en cuando, en su respuesta a que la actual administración mantuvo los ejercicios militares en Japón, allí muy cerca de digamos, en el área que es considerado de seguridad para Corea del Norte. Entonces, ese es un tema menor en este momento que ya ha sido controlado. Entonces, no significa una prioridad. En el caso de Europa, sí, hay una cosa importante. Significa para Biden recuperar los amigos. O sea, recuperar, desarrollar una relación multilateral mucho más importante, porque de las poquitas cosas que, digamos, que tuvo ese sal y pimienta del régimen de Trump fue el haber roto relaciones o perjudicar la relación natural que tiene Estados Unidos con Europa. Biden va a ser un estilo un poco multilateral, internacional, y va a restablecer las relaciones con Europa. Dentro de eso está la relación con el Reino Unido. Trump había soñado el desarrollar una relación de un tratado bilateral Estados Unidos-Gran Bretaña, una vez que Gran Bretaña sale de la comunidad europea, que sale de alguna manera impulsado por lo que fue el fenómeno Trump de la extrema derecha conservadora hacer de las suyas, ¿no? Pero el Reino Unido ya ha recapacitado, inclusive Boris Johnson, sobre esto y buscará también una relación directa, pero no se llegaría a un acuerdo bilateral, sino más bien por la vía de Estados Unidos mejorar el acceso a la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, me preguntaba, no recuerdo el último bloque que me preguntaba. El Grupo de Lima. El Grupo de Lima. Bueno, de ahí, digamos, porque son figuras, el Grupo de Lima de alguna manera es una acción con Venezuela. Yo creo que a pesar de que se actúe por esa vía, creo que también le van a dar énfasis a la OEA, porque entiendo que el Grupo de Lima era un mecanismo un poco más flexible frente a aquella imposibilidad de conseguir cosas en donde debía ser el escenario natural, que es la OEA, porque estaba dominado por el chavismo, o al menos todas esas islitas, digamos, caribeñas, que formaban un bloque que evitaban cualquier acción formal de la OEA. Yo creo que en este caso la administración Biden le va a dar un poco más de apoyo a la OEA, o mejor dicho, va a ser más activo en la medida que haya decisión de los países, porque si seguimos viendo un cambio en América, es decir, en América del Sur, que vemos que posiblemente recupere las fuerzas vinculadas al chavismo, van a recuperar, o allá el chavismo recuperan Ecuador, o pudiera ser eso, o en el caso de Chile, que pareciera que se está moviendo a la izquierda, pareciera, porque son tendencias que están en progreso. Entonces, bueno, habría que seguir recurriendo a mecanismos como el Grupo de Lima, porque la OEA no tendría una acción coherente con lo que son los principios democráticos. Perfecto. Mira, vamos a tener que ir a otro corte, pero al regreso yo te voy a hacer una pregunta que no te la voy a dejar en el aire, porque quiero hacértela de manera directa, porque es una pregunta que es muy interesante, no es por nada, ¿no? Pero tiene que ver con cosas, bueno, muy tuyas y muy de la región zuliana del país y de todos nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con Jesús Sánchez Melián y yo le había dicho que le iba a hacer una pregunta que ahí va. Considerando que tu familia ha hecho importantes aportes al desarrollo de la región zuliana y del país, entre otros tu hermano, que fue un gran amigo mío, Jorge Sánchez Melián, y su señora esposa,
en general tu familia, ¿qué te motivó a ti a estudiar tan a fondo a los Estados Unidos de Norteamérica y a su relación con América Latina? ¿De dónde vino eso? ¿Brincaste del Zulia, del país? Ahora estás por allá en Denver, en Colorado. ¿Pero qué te motivó a estudiar tan a fondo a los Estados Unidos de Norteamérica y a su relación con América Latina? Mira, Fernando, yo estoy, digamos, de esa generación en Venezuela que me tocó un tiempo de convulsiones. Digamos que a diferencia de lo que ha sido tu generación y la generación de mi santo hermano Jorge, digamos, que lucharon por establecer o garantizar la estabilidad democrática, a mí me tocó el tiempo de las convulsiones. Es decir, a mí me tocó el tiempo previo a lo que fue la crisis económica comenzada con el gobierno de Luis Herrera Campins, Lucinchi, etcétera, y de ahí todo lo que derivó, que dio lugar a la llegada de Hugo Chávez. Entonces, para mí era una posibilidad de buscar oportunidades de tipo profesional y de tipo académico, cosa que se me dificultaba en el país. Y bueno, tuve en ese momento la posibilidad de obtener una beca Fulbright, que es una beca que da el gobierno norteamericano para formar académicos. Y luego tuve la oportunidad de seguir en términos ya con becas locales, con becas nacionales y trabajando como académico, el poder extender mi formación. Pero básicamente cuando me vi en la circunstancia de estar en el país, tuve que estar en el país obligatoriamente al ver el deterioro de lo que ocurría en Venezuela. Y eso me dio la oportunidad de ir conociendo mucho más a fondo la sociedad norteamericana y la política norteamericana, que ha sido, digamos, mi actividad. Y me llevó de manera natural a mi actividad, digamos, que me ha apasionado y que ahora representa mi actividad de vida, que ha sido la comunicación. Mira, ¿qué consecuencias políticas frente a la tiranía venezolana le atribuyes tú a un previsible mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos con el Vaticano, considerando, entre otras cosas, la condición de católico del presidente Biden, entre otras cosas, ¿no? Biden es el segundo presidente, entiendo, católico de los Estados Unidos. Kennedy fue el primero. Ajá. ¿Qué consecuencias políticas frente a la tiranía venezolana consideras tú? Mira, que puede haber? Yo quisiera decirte que pudiera ser una influencia positiva, pero tengo que ser sincero y sé que con esto voy a herir a mucha gente. Yo, lamentablemente, en este momento, el Papa Francisco no veo que es un individuo que tiene, en términos de Venezuela, la postura correcta. ¿En qué sentido? Yo hubiera esperado, no solo como católico, sino como observador del comportamiento de la Iglesia como actor político, que el Papa Francisco hace 10 años, creo que ya él tiene 10 años en el papado, hubiese condenado el mismo día todos los actos que son de naturaleza, digamos, la parte moral del régimen del chavismo. Y eso hubiera significado un resquebrajamiento importante desde aquel momento, no solamente hoy, porque ha habido cantidad de áreas y de oportunidades en las cuales se requería al menos el hacer coro con la iglesia local, porque vimos muchas veces que la Conferencia Episcopal Venezolana emitía unos fuertes documentos que no eran respaldados por el Papa Francisco, lamentablemente. Entonces yo creo que el problema en lo personal no es la iglesia, es el Papa Francisco, que no ha tenido una postura individual y personal comprensiva, y de ahí nos quedan muchas cosas por especular, muchas cosas por analizar. Yo no voy a caer en términos maniqueos de decir, no, es que él es un comunista. No. Yo creo que él ha sido débil en cuanto a asumir una postura que yo creo que ha debido asumir desde hace por lo menos una década con relación al régimen venezolano. Y creo que a lo mejor es aquella cosa que él en lo personal quiere decir, bueno, es que yo puedo influir más si yo tengo acceso a las dos partes. Yo creo que no.
Yo creo que él ha podido fijar una postura de un solo lado, porque es que el problema del régimen venezolano es un problema moral, ahí hay un problema ético, y eso no lo abordó el Papa Francisco, lamentablemente. Mira, bueno, yo tengo una opinión muy diferente, pero aquí la que interesa es la tuya, básicamente. Te voy a hacer llegar algunos documentos donde el Papa fija posición muy fuerte frente al régimen, pero aquí interesa la opinión tuya. Y además recuerda que el Papa es jesuita, que según Napoleón eran peligrosísimos porque son militares y saben actuar en todos los frentes, ¿no? De manera que ese es un tema realmente polémico. La iglesia en Venezuela, olvídate tú que la conferencia episcopal va a actuar en la forma en que lo hace sin que el Papa esté de acuerdo, por lo menos en mi opinión. Mira, se nos está acabando un poco el tiempo. Yo te voy a hacer llegar alguna. Pero yo te dije que íbamos a tener problemas con este tema, ¿no? Pero, porque sé pero que buenísimo. No, pero, bien bueno. Aquí interesa fundamentalmente tu opinión. ¿Cómo visualizas tú la naturaleza de la acción del presidente Biden con relación a Venezuela? ¿Será por la vía diplomática o de qué dependerá que utilice otras acciones? Mira, es que aquí hay un punto y es el punto sensible, y ahí se lo dedico a muchos venezolanos que se enamoraron de Donald Trump creyendo que Donald Trump iba a mandar a los marines al otro día. Sí. Estados Unidos decidió desde abril del 2019 que solo iba, o que por los momentos iba a recurrir a la vía diplomática. Donald Trump hizo un esfuerzo de crear un gobierno de transición en Venezuela basándose en lo que era el entusiasmo de un ala republicana que contaba con apoyo demócrata y el estímulo de John Bolton. Crearon un plan que básicamente significaba invitar a las Fuerzas Armadas para derrocar o sacar a Maduro, que no sacarlo, es decir, desplazarlo, porque Maduro hay que empezar por una definición. Maduro es un gobernante ilegítimo que no tiene la propiedad para estar aquí y está de facto, más nada. Entonces, el esfuerzo que comenzó en octubre del 2018 y se extendió en esa primera etapa hasta abril del 2019 significaba una salida por la vía de invitar a los militares. Eso se acabó. Sí. De ahí en adelante, dime, Fernando. No, sigue. Entonces, de ahí en adelante, los escenarios, de ahí en adelante comenzó a decir Trump que todos los escenarios estaban sobre la mesa, pero es que él escogió que solamente se hiciese por la vía diplomática. Y entonces, desde ese momento, se creó toda la estructura para hacer presión diplomática, como la que se venía haciendo antes y como la que se va a seguir haciendo ahora. Sin embargo, hay un elemento, y el elemento es este. Cuando tú vas a usar la fuerza y Estados Unidos hay que entenderlo como un animal político con su propia naturaleza. Tú en realidad nunca vas a descartar ninguna posibilidad, porque de eso se trata un poco el poder norteamericano, sino que hay unas etapas. Estados Unidos decidió escalar lo que son las sanciones. Y esas sanciones tienen un procedimiento. Ahora, nosotros no podemos descartar que si en algún caso hay algún factor que no podemos visualizar en este momento, no tengan la duda de que estando Trump, Biden o como se llame, el poder norteamericano va a actuar. Y no necesariamente va a actuar mandando unos marines, va a actuar a lo mejor en una coalición, usando tecnología o usando cualquier otro factor. Pero tienen que darse las condiciones, porque tienen que tener una cosa muy clara, es que no significa mandar una acción en el exterior, es que son acciones que tienen que ver con lo interno, con lo doméstico. Tú no puedes presentarte hoy al público norteamericano, y no lo podía hacer Donald Trump, y decir, bueno, a mí se me ocurrió hoy que yo voy a mandar a invadir Venezuela y voy a tirotear a Nicolás Maduro. Eso no ocurre de esa manera, tiene que haber un escenario. Ese escenario, lamentablemente, porque hemos caído muy a fondo, todavía no reúne las condiciones para poder lograr un punto final. Y eso lo sabe Cuba, que es quien articula la política norteamericana, la política en Venezuela.
Mira, tú has tenido la visión de que en varias respuestas te me adelantas a muchas preguntas y eso es bueno porque el tiempo es demasiado limitado, ¿no? Y la responde, magnífico. Ahora, ¿no te parece que una conclusión debería ser que las fuerzas realmente democráticas de Venezuela deberían profundizar una creativa relación con Estados Unidos que sea útil para recuperar la democracia y la libertad en nuestro país y también para impulsar posteriormente una acelerada recuperación económico-social de la nación? Esa sería una. Otra conclusión, el apoyo de los Estados Unidos al desarrollo de partidos políticos modernos, así como de ONG que estimulen los métodos de lucha no violentas de las organizaciones de base de las comunidades y sobre todo que promuevan la formación integral de nuevos liderazgos, son acciones, en mi opinión, claves para el progreso presente y futuro de Venezuela y el mundo. Y una tercera sería una alianza Venezuela-USA, que ha referido a eso también, tiene que darle una gran prioridad al sentido ético de la vida y de la lucha en todas las acciones individuales y o conjuntas que se realicen. ¿Qué puedes agregar en esta línea de conclusión? Mira, acuerdo con todo, sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo lo que agregaría es un elemento. El elemento es este. Los venezolanos en el exterior y en este caso los Estados Unidos como nación están esperando cierta coordinación de las fuerzas opositoras en Venezuela. Y no hablo de ingenuidad, es decir, porque siempre que hay política hay aspiraciones y eso no es malo. Solamente que requiere que de alguna manera nosotros podamos entender cuáles son los puntos de acuerdo, de identificación de todos los liderazgos. Claro, yo hubiera esperado como venezolano que el pasado mes de diciembre, una vez que se dio el referéndum y conocido ya lo que ocurrió en Estados Unidos, yo hubiera esperado la foto similar a la de Caldera, Jovito y Rómulo. Es decir, yo quisiera ver en una foto a María Corina Machado, a Antonio Ledesma, a Enrique Capriles, a Guaidó, a López. Es decir, el mensaje de integración o de, aun cuando sean liderazgos que compiten, pero el término de cuáles son los acuerdos, eso es una tarea pendiente que necesita la oposición tener con los venezolanos en el exterior y con las fuerzas políticas norteamericanas para evitar la confusión. Se esperaría entonces que la comunidad venezolana en los Estados Unidos, y a su vez eso se lo transmitiera a los venezolanos que están allá, entendieran que la política norteamericana de alguna manera hacia Venezuela es bipartidista y no importa quién esté gobernando, se requiere una relación con ambos partidos porque ambos partidos van a contribuir con el país. Además, déjeme decirle algo. Venezuela, esa idea que está desarrollando es clave que la gente la entienda. Es una política bipartidista lo que tiene Estados Unidos con Venezuela. Claro, es decir, que no es que se la definió un día el otro que se levantó y que entonces Obama era amigo de Maduro. Mentira. Esto es una política bipartidista y hay una comprensión sobre el hecho venezolano muy alta. Lo vivo a diario. El público, cuando uno dice Venezuela, la gente se solidariza con lo que ocurre en el país. Hay un conocimiento de lo que ocurre en el país. Aquí en este país han recibido a los venezolanos en distintas épocas con los brazos abiertos, que además ese sentido venezolano, que somos personas trabajadoras, personas amigas, es decir, que hay una comprensión, ese potencial hay que aprovecharlo y evitar caer en esas cosas de descalificación y ese fanatismo que tiene que ver solamente, se ve en campañas electorales, pero ya la campaña terminó, el público norteamericano determinó quién era el presidente y por lo tanto hay que cambiar esa página y volver a un escenario que sea favorable para todo el país. Bueno, me parece magnífico la posición tuya y estoy de acuerdo que tenemos que buscar una unidad integral, eso sí, una unidad que no esté Al Capone y Dillinger metidos en la unidad, pero todo lo demás hay que articular, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias y
vas a volver, yo te voy a tener que volver a invitar en algún momento, porque estos tiempos de la televisión son demasiado breves, ¿no? Además, ojalá que entonces invitas, hablemos de otros temas, porque como te digo, dentro de poco tiempo ya va a estar comenzando el béisbol en los el Estados 3 Unidos. de abril arrancan las grandes ligas. Bueno, y fíjate un detalle, y aquí el día, bueno, incluso antes, porque el jueves 2 de abril es el juego de los Colorado Rockies contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero fíjate un detalle, los Colorado Rockies, que es un equipo, vamos a decir, pequeño en los Estados Unidos, tiene en este momento 17 jugadores venezolanos. Y el pitcher abridor es Germán Márquez, un valenciano, joven talento venezolano. Entonces imagínate la fuerza que tienen los venezolanos en este momento. Con los Rockies jugó Andrés Galarraga también, pero bueno, vamos a tener que hacer un programa de béisbol, ¿no? Y Carlos González hasta hace poco. Sí, bueno, muchísimas Gerardo gracias. Parra. Muchas gracias. No me toques el tema del béisbol, porque entonces ahí hacemos otro programa. Claro. Pero bueno, muchas gracias de nuevo y muy pronto estaremos con ustedes en un nuevo programa protagonista por Visión Democracia TV, construyendo futuro. Un gran abrazo, un gran abrazo. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.